Mano laboriosa que dan colorido, las manos su sueño sobre sus tejidos. Miles de colores adornan sus prendas. Soy el gran orgullo de un pueblo nativo. Soy Guanán, soy Inca, soy Cobán, soy Nasa, Embera y Quichua. Yo soy Yanacona, soy afro-orgulloso. Repica el tambor que suena sabroso en el corazón. El gusto es uno de los sentidos del ser humano. Hasta ahí parece que todo está claro. Pero cuando decimos al gusto, ahí la historia es otra. Porque nos encontramos con un mundo de sabores en la justa medida, la cual puede ser personal o colectiva. Al gusto, así como al ojo, son las unidades de medida de la cocina tradicional o de las cocinas tradicionales, no solo en el Pacífico. ¿Y cómo llegar a eso? Son años de práctica. Hace parte de las formas de cocinar, de encontrar el punto que gusta y encanta. El punto exacto de los sabores, prácticamente diría yo que eso lo tiene cada cual en su paladar. Es la impronta de quien cocina y el deleite de los comensales, sea del dulce de la madurez o del seductor picante que abre el apetito y acompaña la tradición. Yo digo que el tema del ají es tema cultural, viene desde hace mucho tiempo. Entre más probas un ají, más querés consumir y querés subir los grados de picor, te vas adaptando más al gusto. Al gusto. Cocinar es un acto de amor. Hacerlo para cautivar paladares y alimentar el cuerpo y el alma requiere entrega y vocación. Y más si se trata de preparar aquello que identifica a los pueblos, al punto de convertirse en típico por los ingredientes y sus sabores, pero especialmente En la forma de hacer las cosas, ¿no? A medida que uno va haciendo, picando los ingredientes, va añadiéndole todo lo que se necesita, pues se va dando el gusto del ají, en este caso el que vamos a preparar hoy. el ají, casero o tradicional, es la receta que acompaña de manera inseparable cientos de platos del Pacífico y en general de Colombia, a tal punto que no se concibe una empanada o cualquier delicia para picar sin ají. Eso es lógico. Usted no, ¿cómo te vas a comer una empanada sin un ajicito ni nada de eso? Lo mismo una papa chorreada, también son muy buenas. Unas tostadas de plátano con un ají y un buen ahogo por encima. Ah, eso es espectacular. Y ahora vamos a ver las empanaditas y todo. Picamos cebolla larga, un poquito. Te pongo unos 3 tallitos para algo poquito. Ponemos aquí cebolla al gusto, traemos cilantro también, que quede bien picadita. Esencialmente vamos a... El cilantro tiene que ser al gusto, bien picadito ahí para que quede algo armonioso. Un tomate al gusto, que esté bien madurito. Lo hacemos bien picadito. Bueno, entonces ya lo vamos mezclando aquí. Bueno, entonces viene el limón. Traemos limoncito al gusto. Un limoncito ahí al gusto. A mí me gusta echarle aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva.
Y ya el ají sí al gusto. Vamos a echarle unas 2 cucharadas. Es una mezcla de sabores, de aromas, que en su esencia y de manera separada pueden resultar fuertes, pero poco a poco se le va encontrando el punto, para luego consumirse al gusto. Así es el ají criollo, como también se le conoce. Nosotros tenemos aquí específicamente pues la cebolla, más que todo. Nosotros la echamos en agua, después picadita, porque a veces cuando tú la haces así queda muy fuerte y el ají tiende a coger amargo. Entonces esa es una de las formas que lo hacemos acá para que nos salga al gusto, bien chévere. Pero tan importante como la preparación están las manos de quien las prepara, porque ellas son el canal que cristalizan los saberes, que han pasado de generación en generación. Ellas son la muestra de la destreza y la maestría que solo se alcanza con los años. Bueno, eso prácticamente es como dice ancestral. Yo soy criado en esta región. De aquí íbamos a Palmira a estudiar y todo eso. En una finca nos criamos con mi mamá. Y me acuerdo cuando mi mamá hacía los sancochos y todo eso ya pequeño. Yo tenía por ahí unos 7, 8 años con mis hermanos. Y decía, bueno, necesitamos hacer el ají. Y nos mandaban a algún llano que había, y había un ají en esa época, todavía se da, pero ya muy poco, el ají pajarito, que es el espectacular. Son unas matas que parecen matas de escoba grandes, y eso se llena todo, y cuando ya va madurando es rojito. El gusto por la cocina, pues de ver a mi mamá y a mi abuela cocinando en la casa. También tuve la oportunidad que me fui a los Estados Unidos, y ya tú sabes que en los Estados Unidos uno le toca defenderse y cocinar. Entonces ahí fui aprendiendo en todo eso. Entonces ya cuando me regresé acá a Colombia otra vez, me vine de vacaciones, nunca pensé quedarme, pero resulté quedándome. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Entonces resulta que teníamos esta casa es de la abuela, por parte de mi mamá, y me dio por poner el restaurante. Y así fue como empecé. Una cuñada empezó a ayudarme y todo eso, y ahí arrancamos. Ya de eso hace 30 años que estamos aquí. ¿Y cómo no va a quedar al gusto lo que por gusto se hace? Ahí está el secreto de cualquier preparación. Para mí es pasión, es gusto, es querer lo que estoy haciendo, saber que la gente llega y se va contenta de probar los sabores, decir que esto está rico, que no tiene comparación con ningún otro. Así es el ají criollo tradicional, una amalgama de sabores fuertes acompañado de historias de familia. Pero el ají tiene otra particularidad. Es de esas preparaciones que se llama de la misma forma que el producto de origen e ingrediente primario de tan sin igual delicia. En el corazón. El ají se originó en Sudamérica, Centroamérica, más o menos se habla aproximadamente hace unos 6.000 años. Se ven muestras gastronómicas de ají en el uso cotidiano de las cocinas. Se fue encontrando en toda la parte de la parte de Amazonías
y a medida que fue avanzando el tiempo, lo fueron perfeccionando a tal manera de que diera uso gastronómico en las diversas cocinas, en el tema de salsas, pastas, en el tema colombiano es muy típico para el tema de la empanada, todo se maneja al gusto de cada quien, hay ajíes de mayor picor, hay ajíes de menor picor, se ha ido haciendo unas mezclas con el mismo cultivo porque la semilla proviene del mismo fruto, se va mejorando a medida que se va sacando nuevas siembras, se buscan plantas que sean mucho más sanas, fértiles, se van buscando para hacer una mejora de semilla, de fruto, que tenga un mejor picor, un mejor sabor, un mejor olor, un mejor gusto. Eso es lo que se ha venido haciendo con el fruto de ají. Anteriormente, nuestros abuelos tenían en sus patios, solares o en el tul, su plantica de ají. Le daba el picante a la yuca sancochada, la papa o las carnes. A los ancestros les gustaba mucho. Cada quien lo cultivaba en su huertica, junto a la cebolla, junto al tomate. Era un gusto ver cómo crecía, cómo de manera espontánea, el mismo gusto que ahora da el ver cultivar en estos valles tantas variedades que se van para otras latitudes. El cultivo de ají en el que nos encontramos en este momento es el cultivo, la variedad Tabasco. La variedad Tabasco es una variedad que se siembra en viveros, se saca la semillita, como te decía, de las mismas plantas, está más o menos aproximadamente entre 25 y 30 días en vivero, después se trae en plántula a campo, se siembra y de campo, después de que se trasplanta en campo a cosecha, tenemos aproximadamente 4 meses, que son 120 días, para inicio de cosecha. A los 120 días más o menos tenemos los primeros frutos maduros, que ya son rojos de color rojo total, que son los que están aptos para el tema de cosecha, que ya alcanzaron ese grado de picor que buscamos. Ese grado de picor que menciona Hernán Darío va de acuerdo al nivel de tolerancia de quien lo consuma. En otras palabras, de acuerdo al gusto de cada quien. Hace muchos años crearon la tabla Scoville, que es una unidad de medida para el grado de picor. Existen los pimientos que están cero, como los pimentones, y va subiendo dependiendo la variedad. Hay ajíes como los jalapeños, los cayennes, que son los que tienen más o menos unos entre 3.000 y 5.000 grados de picor Scoville. Y hay otros como el tabasco que están por encima, entre 15.000, 20.000 Scoville. Hay otros como los habaneros que son más o menos 50.000 Scoville. Hay unas variedades que son los rocotos y los Carolina Reaper que han ido mejorando, que ya están por encima de 1.000.000 de Scoville. Entonces, a medida que va avanzando las variedades, lo que buscan es tener unos materiales, unos cruces entre plantas que estén mucho más encima en el grado de unidad de medida Scoville, para buscar el tema gastronómico, el tema medicinal, porque ya también lo metieron a la medicina como tal, hace mucho tiempo funciona en el tema medicinal. Entonces la tabla Scoville se trata de eso, de medir esas unidades de picor, del contenido de capsaicina de cada fruto. Bendita sea la Madre Tierra, que sabe de niveles para cada uno de sus frutos. Benditos sean estos valles que bajo el astro rey permite que broten los frutos cosechados por las manos laboriosas que trabajan con entrega y gusto. Y quizá no a todos les guste el ají, es una cuestión de gustos, pero nadie se escapa de sus bondades. Claro, el cultivo de ají es un cultivo de gran impacto en la sociedad, es un cultivo que genera mucha mano de obra a personas, madres cabeza de hogar, personas de edad, personas discapacitadas, porque en el momento de la recolección se requiere toda esa mano de obra y en la economía como tal es muy importante. Una familia puede vivir del ají porque es un cultivo muy rentable, ya que
casi todo el ají que producimos en Colombia es tipo exportación, entonces hay un mercado muy grande. La economía del ají es muy buena, hay muy buena demanda, hay muy buena oferta. Cualquier familia puede vivir del ají, el cultivo es muy sustentable, se ha venido trabajando muchos años en el tema de la rentabilidad del cultivo. En cuanto a rentabilidad, es muy bueno, es una planta muy rústica, es muy nativa, es semilla nativa que hemos cuidado todos estos años, entonces la tenemos muy bien conservada, por eso nos permite que sea muy resistente, muy tolerable a las plagas y enfermedades, entonces eso hace de que sea un cultivo que económicamente sea rentable y sea un proyecto para tener en cuenta y seguir teniendo en cuenta año tras año. Como digo yo, todo buen colombiano que respete, si come empanada tiene que comer ají porque si no, no probó la empanada y la empanada hace parte de la cultura colombiana, el ají hace parte de la cultura colombiana, al gusto, a lo que le quiera poner, a mucho picante, a poquito picante, pero siempre está ahí en nuestras casas una empanadita, el que no pruebe empanada con ají, haga de cuenta que no comió empanada. en el corazón. Y como el ají, hay otros productos del agro que le dan gusto a nuestras comidas. Están presentes en la historia de nuestros pueblos, solo que son sus hojas las encargadas de dar la sazón al gusto de las cocineras. La columna vertebral de la comida del Pacífico radica en las hierbas de azotea. O sea, la columna vertebral de la comida del Pacífico son las hierbas de azotea. Hay una concepción de que la cocina del Pacífico es toda mariscos, pescado, plátano y coco, ¿sí? Pero en el Pacífico hay una gran diversidad, ¿sí? Y eso depende mucho de la oferta ecológica, ambiental de cada uno de los territorios. Hay territorios que se encuentran al lado de los ríos, ¿sí? Entonces se dan los pescados de río, ¿sí? Hay territorios en los que se consume más la carne de monte, ¿sí? Conejo de monte, que le conocemos como guagua, por ejemplo. Hay territorios que están al lado del mar, entonces ya se consumen mariscos, pescados. Hay territorios que tienen cerca los manglares, entonces se consume la piangua y otro tipo de moluscos, ¿sí? Todo depende de la oferta ambiental donde se encuentre cada territorio o cada pueblo, ¿sí? Hay territorios que no usan tanto el plátano, pero usan tubérculos como la papachina. Hay territorios donde no se usa tanto el coco en realidad. Hay territorios donde se usa, por ejemplo, el maíz, que hay como esta idea de que el maíz es exclusivamente indígena o exclusivamente del interior, pero hay territorios donde la vida agrícola y alimentaria gira en torno al maíz también. Entonces es muy interesante ver esas particularidades de cada territorio, pero desde el Chocó hasta Nariño se encuentran las hierbas de azotea. Eso es lo que nos une como Pacífico. Esta, creo yo, es la mamá de las hierbas de azotea. Es el cilantro cimarrón, también conocido hacia Tumaco, Guapi, más al sur del Pacífico como chillangua, que es un nombre más indígena, ¿sí? Se caracteriza precisamente por tener unas hojas alargadas, ¿sí? Parecen como, tienen la forma como una lengua y son dentadas. Esta es la flor de la chillangua. Y no puede faltar en las preparaciones del Pacífico. Puede faltar cualquier otra de las hierbas de azotea, pero esta no puede faltar nunca. Luego tenemos
la albahaca negra o chirarán también, ¿sí? Que es una variedad de albahaca que solo se da en el Pacífico. Entonces la reconocemos por sus hojas verdes, pero sus tallos y sus flores son de color de un morado muy intenso, ¿sí? Luego tenemos el oreganón, que es una variedad de orégano. En las plazas de mercado de la región es común encontrar las plantas que le dan sabor a las comidas. En los pueblos afro se conocen como plantas de azotea. No sabría dar como una fecha exacta sobre cuándo empezaron a usarse las azoteas, pero sí, esto siento yo que va muy de la mano con el proceso de ocupación de la región del Pacífico, ¿sí? Por las comunidades ya libertas de personas que fueron esclavizadas y que empezaron a crear estos pueblos, digamos, en todo el litoral pacífico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siento yo que las azoteas tienen esta altura que, como decía, es más o menos a un metro de altura, ¿sí? Por dos razones: para no tener que estarse agachando para recoger las hierbas, ¿sí? Para cosechar las hierbas, pero también el Pacífico es claramente una región supremamente húmeda, ¿sí? Entonces eso también permite que la tierra drene, ¿sí? Entonces precisamente por eso se hace elevado, para que tenga un buen drenaje en la tierra, y pues claramente también tiene una relación con esta idea de tener la comida a la mano. Y no solo la hierba de azotea, las que se encuentran al lado de la casa o el huerto. También hay frutales, como el ají dulce, el achote, que en esta idea maravillosa de concebir una vivienda y un mercado integral, se cultivan para luego darle el gusto a la proteína o cualquier preparación. En el Pacífico tenemos una preparación base, que es el refrito del Pacífico, ¿sí? El refrito es lo que le da sabor a, creo yo, me atrevería a decir, a la mayoría de preparaciones y platos del Pacífico. Y está conformado por el ají dulce, por la cebolla larga, y digamos en el Pacífico particularmente se da un tipo de cebolla que es diferente a la que conocemos pues ya en el interior, ¿sí? Es una cebolla que es larga, que es totalmente verde, o sea, no tiene las partes blancas, es totalmente verde. Pero cuando no tenemos esa cebolla usamos como las ramas verdes de la cebolla larga que se da en el interior, ¿sí? Entonces este refrito está conformado por esos dos ingredientes y las hierbas de azotea, que son el cilantro cimarrón, el poleo, la albahaca morada, bueno, albahaca negra y el oreganón. Bueno, Lady, cuéntame entonces qué platos del Pacífico ofrecen ustedes. Ofrecemos cazuela de camarones, de mariscos, arroz a la marinera, calamares apanados, langostinos en salsa de coco. Y para elaborar estos platos, ¿ustedes usan refrito? Utilizamos el refrito del Pacífico, el cual preparamos con poleo, albahaca negra, cimarrón, cilantro. Pues, por ejemplo, el cilantro cimarrón, que también conocemos hacia el sur del Pacífico como la chillangua, creo que es uno de esos elementos, uno de esos productos que se pueden agregar al gusto, ¿sí? También productos como el achote o la vija, que es un producto con el que se le da color a las comidas. Siento yo que el factor color en el Pacífico es supremamente importante, entonces entre los colores sean mucho más vivos, va a ser mucho mejor. Entonces siento yo que también ese producto es supremamente importante y se puede agregar al gusto. Pues yo creo que al gusto es la unidad de medida. Es una unidad de medida utilizada no solo en las cocinas afro del Pacífico, sino en todas las cocinas tradicionales, ¿sí?
de alguna manera las medidas en la cocina tradicional no pueden cuantificarse, dependen de muchos factores, dependen del territorio, dependen de la receta familiar, dependen de la disponibilidad del recurso, dependen también incluso de la persona misma y de su estado de ánimo, ¿sí? Entonces, eso es al gusto. La palabra cimarrón, digamos, si nos remontamos como a su significado, se refiere a alguien o algo salvaje, indomable, sí, que no se puede domar. Es un poco, esa es la acepción, que es una acepción colonial, ¿sí? Entonces de ahí nace, por eso a los esclavizados que emprenden la huida se les llama cimarrones, bajo esa connotación un poco negativa, ¿sí? No creo que haya una relación directa, digamos, entre el proceso de cimarronaje y, digamos, el nombre que se le da al cilantro cimarrón. En el Pacífico se aprende de los saberes de la cocina desde muy temprana edad y de ahí hasta por el resto de la vida es esa experticia la que le da la pericia para agregar todo al gusto, un equilibrio perfecto de sabores y saberes. ¿En qué momento hay que agregar algún conocimiento que solo lo dan los años y perviven en la cotidianidad perfumada por plantas y frutos, que parecen nacer, crecer y entregarse con una amorosa ofrenda del elemental, que sabe que tejió la fruta, que pintó con vivos tonos, será el alimento que con amor prepara, como lo hacían los ancestros de nuestra región. Mano laboriosa, que dan colorido, las manos su sueño sobre sus tejidos. Miles de colores adornan sus prendas. Soy el gran orgullo de un pueblo nativo. Soy guanán, soy inca, soy cobán. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.